Bueno, hola, buenas tardes. Si os parece, comenzamos ya. Hemos esperado como 3 minutos a que viniera más gente, pero yo creo que ya podemos empezar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí como un poco mirando a los dos lados, es un poco esquizofrénico. Yo soy Gemma Barricarte, estuve ya en la primera sesión con Isaac Rosa. Se me olvidó presentarme en esa sesión, intentaré no repetir ese error. Soy arquitecta, recién graduada, hace un par de años ya. Trabajo como arquitecta ahora mismo en una oficina en ELI, en Madrid. Y también, estoy aquí principalmente porque me he dedicado unos cuantos años a la militancia ecologista, al activismo. He estado en Ecologistas en Acción, en otras iniciativas también similares y soy cofundadora de Fridays for Future en Barcelona. Entonces, digamos que la cuestión del discurso y la política de la ecología es algo que me toca muy de cerca y que me gusta abordar desde la ciudad y los imaginarios. Entonces, el curso voy a hacer como un breve recorrido, ¿no? por lo que se ha ido tocando para empezar a mi sesión. La primera sesión, un poco la intención que teníamos planteándola era desmontar el relato de, la narrativa, ¿no? De cancelación del futuro que reina en nuestros tiempos. La segunda, un poco quería tocar la idea del doble agotamiento humano y planetario, ¿no? Que Eudald suele tocar también en sus temas, y cómo además esa fatiga planetaria y humana pudiera o puede convertirse en un revulsivo político, puede ser afirmativa, ¿no? Puede ser un proyecto. En la tercera sesión, Andreu, que es ambientólogo, dio una visión con una base como más científica, ¿no? Vino a hablar sobre en qué contexto ecológico estamos, ¿no? Y concluyó con la necesidad o casi ya inevitabilidad, ¿no? De lo político y lo colectivo a la hora de afrontar estas cuestiones. Y hoy un poco la intención que teníamos con esta sesión era aterrizar todo este caleidoscopio que hemos ido transitando a lo largo de las 3 semanas desde una mirada que va a ser un poco teórica en ciertos puntos, y pido disculpas por esto, pero luego podéis comentar y preguntar lo que queráis, y volcar esa mirada teórica en ocasiones hacia la práctica, ¿no? La utopía, los imaginarios y el deseo en la ciudad del siglo XXI, que es la ciudad pues, de la crisis socioecológica principalmente, ¿no? Entonces, en esta sesión, que se llama Practicar la utopía hacia ecologías urbanas del deseo, empezaremos abordando la paradoja de la ciudad fósil, ¿no? Y haremos un breve recorrido por las diferentes ideas o visiones utópicas, muy sucinto porque el campo es tremendamente vasto, ¿no? Que considero que podrían ser interesantes para pensar precisamente nuestro presente desde la utopía, ¿no? Y terminaremos, si da tiempo, con pinceladas muy pequeñitas de posibles espectros utópicos postcapitalistas, ¿no? Entonces, esto es la imagen del curso. Quería empezar por esta, la paradoja urbana. Pues la ciudad es el espacio social donde se dan la mayoría de dinámicas que afectan al metabolismo planetario, ¿no? Y además la ciudad es la causa más importante que está directamente relacionada con la crisis socioecológica y con lo que algunos autores, como Lefebvre, llaman la urbanización de la humanidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, siendo el nudo gordiano, ¿no? De la crisis ecológica, es la principal potencial solución al problema de la supervivencia en este contexto, ¿no? Es problema y solución al mismo tiempo. Entonces, esto plantea muchos retos y muchas pulsiones para la política, el pensamiento y la vida en general, ¿no? Una de las evidencias que
creo que ya lo mencionó Andreu, pero no sé si con tanto detalle, que respaldan esta idea de que de la relación entre la crisis socioecológica y el proceso de urbanización global es la gran aceleración, ¿no? Andreu creo que mencionó el estado de translimitación en el que nos encontramos actualmente, es decir, estamos superando los límites biogeofísicos del planeta, del sistema Tierra, y como decía, las metrópolis globales están en la raíz de la superación de estos límites, porque en buena medida posibilitan su actividad, su metabolismo, a través de una disponibilidad energética fósil, que por un lado está en las últimas y por otro lado en una disponibilidad mineral y material que también está en las últimas, ¿no? Entonces, bueno, este estudio, la gran aceleración, básicamente consiste en un repaso que hizo Will Steffen, que murió hace poco, que está también detrás del estudio de los límites planetarios que os presentó Andreu, que viene a hacer como eso, un repaso de los principales indicadores terrestres de los que depende la estabilidad del sistema Tierra, y paralelamente hizo un rastreo de los principales indicadores socioeconómicos del sistema capitalista y vio que comprobó, bueno, aquí podéis comprobarlo, ¿no? También, que había una correlación clarísima entre unos indicadores y los otros, ¿no? A partir de los años 50, como podéis ver, no sé si se ve el ratón, no. Bueno, hay una línea en las gráficas, ¿vale? Que está como en el último cuarto de la gráfica. Esa corresponde al año 1950. A partir de ese año hay una aceleración clarísima de los diferentes metabolismos socioeconómicos y de los indicadores. Este estudio se hizo en un principio con el objeto de situar el momento en el que se producía el cambio del Holoceno al Antropoceno. No sé si Andreu mencionó el concepto de Antropoceno. Básicamente consiste en una nueva era geológica que Will Steffen propuso. Y este estudio básicamente quería situar en qué punto de la historia se iniciaba, ¿no? A partir de la gran aceleración, la propuesta que hicieron fue 1750 como punto de partida del Antropoceno, que bueno, corresponde a la invención de la máquina de vapor de James Watt. A partir de 1750, no sé si está la gráfica, sí. A partir de 1750 lo que se produce es una salida en los indicadores del rango de variabilidad típica del Holoceno, esa era geológica estable, ¿no? En la cual los seres humanos hemos desarrollado nuestras culturas y nuestra civilización, ¿no? Lo que veis en el recuadro morado corresponde al Holoceno. El Holoceno es básicamente una época interglacial, ¿no? Que básicamente se caracteriza por su notabilísima, como podéis ver, estabilidad climática. Actualmente, tras esa gran aceleración de los metabolismos globales, estamos en un punto que podría ser comparable, no puedo señalarlo con el ratón, lo siento, a la derecha del recuadro morado veis que el punto donde se sitúa, donde cruzan las líneas, está a la altura del Plioceno medio, es decir, de hace 3 millones de años. Es decir, nuestro análogo climático más cercano se sitúa hace 3 millones de años. Hace 3 millones de años la humanidad no estaba aquí. Con lo cual estamos en una situación bastante particular, como mínimo a nivel socioecológico, ¿no? Este estudio de la gran aceleración, por cierto, se me ha olvidado mencionar, que son indicadores globales. En este mismo estudio, los autores profundizan en las distribuciones de responsabilidad geográfica, a nivel geográfico, y claramente ese aporte de la aceleración de los metabolismos viene dada por parte de los estados centrales, es decir, del norte global, ¿no? Como conclusión, pues actualmente hemos superado los límites biogeofísicos, muchos de sus indicadores, y llevamos décadas sumidos pues, en un estado de extralimitación y deuda ecológica, ¿no? Sí. Aparte, en 2011
se hizo desde el Gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, un estudio que se llama Los nuevos ecosistemas del milenio, si mal no recuerdo, donde hacían este seguimiento de los metabolismos en el caso español. Sí que hay un retraso con respecto a los metabolismos mundiales, pero claramente también hay una aceleración, una gran aceleración en los metabolismos del Estado español a partir de los años 60 con el desarrollismo franquista. ¿Con qué coincide esto? Con el éxodo rural. Es decir, hay una clara correlación entre el aumento de la población urbana que veis arriba a la izquierda, la producción de cemento debajo de la población urbana y un aumento en las emisiones y el consumo de energía, ¿no? Por lo tanto, este solape nos indica que las ciudades, efectivamente, tienen un papel muy importante en esto, ¿no? El hormigón y el coche, básicamente, son dos elementos centrales que van a verse afectados en los próximos años y que van a afectar también al desarrollo de nuestras ciudades. Vale. Entonces, bueno, aquí se desglosa incluso más el consumo energético en el Estado español. Ese vacío blanco que veis corresponde a la Guerra Civil, pero a partir de los años 50 también, toda esa mancha naranja que ocupa gran parte de ese área, ¿no?, de la gráfica, corresponde al petróleo. Es decir, nuestras ciudades y nuestra sociedad actual es, en el Estado español, absolutamente petrodependiente. Se ha construido sobre una disponibilidad energética que ahora mismo se está viendo ya en crisis, ¿no? Entonces, bueno, esta codependencia entre los combustibles fósiles y la expansión urbana y capitalista, ¿no?, ha llevado a autores como Andreas Malm, que podéis ver a la izquierda, a investigar precisamente la genealogía, ¿no?, de todo esto, es decir, la correlación y cuándo surge el cambio climático y su relación con el capitalismo, con el desarrollo del capital. Este libro, si os interesa la cuestión, para mí es absolutamente fundacional y fundamental. Y además está muy bien escrito, es la tesis doctoral de Andreas Malm. Entonces, Capital Fósil lo que hace es investigar en profundidad la aparición de la máquina de vapor y la aparición del capitalismo precisamente en Gran Bretaña. Si el cambio climático tiene una cara, es inglesa. Jaime Bindel, el autor del libro del medio, Estética Fósil, va más allá y se apoya sobre Andreas Malm, sobre la teoría del capital fósil, para plantear la idea de la cultura fósil, es decir, todas esas sensibilidades y prácticas culturales que se han desarrollado sobre un metabolismo fósil, con un aporte energético de los combustibles fósiles y sostenida sobre ellos, ¿no? Y de alguna manera explica muy bien cómo lo fósil se hace antropología, se hace sensibilidad, se hace cultura. Entonces, sobre ellos yo me apoyo en mi trabajo de final de carrera para hablar de urbanismo fósil, es decir, para mí la ciudad es el último confín, ¿no?, de todos esos constructos que se han dado especialmente en las últimas décadas de la ciudad fósil, sostenido sobre los combustibles fósiles, y ese es el espacio que habitamos ahora, que está en crisis y que al mismo tiempo es la solución a muchos de nuestros problemas, ¿no? Además, conviene no olvidarnos de que la ciudad también es el espacio de las mayorías sociales, es un espacio densificado y es un espacio donde nos construimos en nuestras subjetividades, en nuestra vida diaria y en nuestra propia concepción y cosmovisión del mundo, ¿no? Lo urbano genera cosmovisiones y cuando esas cosmovisiones están sostenidas por un metabolismo que está en crisis, encontramos un problema evidente, ¿no? Entonces, sobre este tipo de ideas nace una disciplina muy reciente que es la ecología política urbana, y hablo de esto también por el título, ¿no?, las ecologías urbanas del deseo. La ecología política urbana es una disciplina que plantea o que se construye precisamente sobre estas ideas, ¿no? Y básicamente lo que plantea es una mirada, un paradigma de la ciudad completamente diferente a lo que se venía estudiando convencionalmente o de forma más clásica en los estudios urbanos. Y básicamente lo que plantea es pensar la urbanización contemporánea como un proceso
hablan de urbanización de la naturaleza, pues esto ya es una cosa como muy teórica y muy técnica, pero como un proceso en un socioecosistema, es decir, no en un ecosistema ni en una sociedad, sino en algo que interactúa, ¿no? Y que se retroalimenta, que es híbrido. Y este socioecosistema está atravesado en la ciudad por la complejidad, por un marco complejo de interacciones ecológicas, políticas, culturales, económicas y sociales, ¿no? Entonces, por eso hablamos en parte de ecologías urbanas, ¿no? Como esos socioecosistemas complejos con un metabolismo determinado. Entonces, bueno, ahora voy a introducir un poco algunas ideas que me parecen interesantes o productivas para pensar las utopías y que vienen de la teoría crítica urbana, sobre la que se apoya también la ecología política urbana, pero yo creo que introducen como ideas interesantes para comprender precisamente cómo se producen esas ciudades, ¿no? Y para pensar, en última instancia, la praxis de la utopía. Lefebvre, Henri Lefebvre, que era un sociólogo francés, no sé si os suena su nombre, pero es bastante conocido. Para mí lo que hace es, bueno, en el libro de la izquierda, La producción del espacio, también es autor de un libro muy famoso que se llama El derecho a la ciudad, introduce una innovación que me parece muy interesante en la mirada espacial, que es similar, era un marxista, similar a la que introducen Marx y Engels en sus tesis sobre la filosofía de la historia y el capital. Y es la agencia que tenemos, la agencia de las relaciones sociales, para producir cambios y transformaciones en la historia, ¿no? Es decir, el modo de producción social como motor de transformación. Durante un largo tiempo, yo vengo de la arquitectura, sobre todo en la tradición de mi disciplina, digamos que se ha tenido por costumbre pensar el espacio o presentar el espacio como un receptáculo vacío, inerte, ¿no? Como un espacio geométrico euclidiano que solo posteriormente sería ocupado por objetos, ¿no? Es decir, los seres humanos somos objetos que circulan por ahí, nadan y no tienen nada más que hacer al respecto. Pero esta mirada esencialista del espacio adscribe precisamente en él, ¿no? Una esencia que lo hace inalterable, que no nos permite transformarlo, ¿no? Y al final lo que hace es imponer una determinada visión de la realidad que se hace dominante, desposeyéndonos de nuestra capacidad para precisamente transformarlo, ¿no? De nuestra agencia. Esto es importante, creo, para pensar las utopías. Esta mirada, de alguna manera, nos lleva a ser objetos en lugar de ser sujetos, ¿no? que afectan ese espacio, que lo producen incluso y que se ven afectados también por ese espacio en una dinámica de realimentación, ¿no? Entonces, Lefebvre hace una cosa muy interesante y muy productiva políticamente y es un desplazamiento teórico que creo que es estratégico, al igual que hacen Marx y Engels, y dice que no. Que todo acontecimiento espacial se produce y nos afecta en una dialéctica, ¿no? Y es que el espacio lo producimos socialmente al mismo tiempo que nos condiciona y nos afecta también en nuestras relaciones sociales, ¿no? El espacio para Lefebvre es resultado de la acción social, de las prácticas, de las relaciones, de las experiencias sociales y al mismo tiempo es parte de ellas, ¿no? Es soporte y campo de acción. Es un producto que al mismo tiempo, paradójicamente, interviene en la propia producción, ¿no? Y entonces Lefebvre en este libro hace una cosa muy interesante y es decir que cada sociedad, cada tipo de sociedad produce su propio espacio, ¿no? Entonces realiza como una trayectoria histórica sobre todos los modos de producción del espacio. Y dice que en el capitalismo la ciudad es el producto por excelencia de la sociedad capitalista, de las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Actualmente tiene lugar un proceso que no ha culminado, ¿no? Y es la urbanización planetaria, la urbanización de la sociedad. Aquí pongo una cita de Marx que básicamente viene a decir eso, ¿no? Que la necesidad del capital de expansión constante nos lleva a ser ocupados o a ocupar el planeta, toda la superficie del planeta por el capital o por esa producción espacial capitalista que es la de la ciudad, ¿no? Y por eso hablamos de urbanización planetaria, que hay una parte de verdad en todo eso.
Entonces, básicamente, la producción del espacio bajo el capitalismo consiste en su mercantilización, ¿no? Y eso tiene pues, muchísimas consecuencias tanto para las ciudades como para las personas que las habitan. Esta ocupación del espacio ad infinitum también se da sobre un aporte energético fósil, con lo cual ya vamos a empezar en los próximos años a verla en crisis. Pero es que además, comenta Lefebvre también que una de las contradicciones que trae el capitalismo en la producción espacial de la ciudad es que al mismo tiempo que la ciudad se fragmenta, que se divide en lotes para ser vendidos, el espacio se homogeneiza, ¿no? Produce lo mismo en todas partes. Entonces, el capitalismo fósil, de alguna manera, es una especie de máquina enorme de homogeneizar, entristecer y matar ciudades, ¿no? Esto lo dice Lefebvre. Pero, por otro lado, además, la producción del espacio capitalista en la ciudad lo que hace es producirlo en términos abstractos, es decir, se aleja de la realidad social y presenta el espacio, presenta la ciudad como un producto acabado, aislado, mercantilizable, ¿no? Y no lo cajanegriza, es decir, lo oculta, ¿no? Hace desaparecer todos los procesos metabólicos que tienen lugar en él y también sus relaciones de producción, ¿no? Y esto es como muy evidente cuando pensamos en qué pasa, qué ocurre con los residuos, ¿no? O de dónde viene aquello que consumimos, no lo vemos. Con lo cual, todo esto es, de alguna manera, la abstracción del espacio de la ciudad y la ciudad como objeto y como producto. Entonces, bueno, en conclusión, la ciudad, no sé si tengo, bueno, aquí había otra imagen de la ciudad fósil. La ciudad y el espacio no pueden ser separados, ¿no?, de sus fuerzas productivas, incluyendo la técnica, el conocimiento, la división social del trabajo, la naturaleza, el Estado y todas las estructuras que componen nuestras sociedades, ¿no? Esto, como decía, me parece absolutamente fundamental para pensar que podemos tener algún tipo de agencia sobre la ciudad, ¿no? Porque de otra manera, si contemplásemos la ciudad como algo inmutable sobre lo que no podemos intervenir, no quedaría margen a ningún tipo de acción política, ¿no? Entonces, Lefebvre me parece que revoluciona muchísimo la mirada sobre la ciudad. A partir de Lefebvre pues, se han construido pues, todo el resto de teorías y disciplinas que he puesto en las referencias anteriores. Entonces, la utopía, que es un poco lo que ocupa el curso también, el espíritu del curso, también se espacializa. Es decir, la utopía, si la producimos en algún momento, también será un fenómeno social que adquiera algún tipo de expresión espacial determinada, ¿no? Y esto es paradójico porque utopía, en su origen etimológico, significa no lugar, ¿no? Bueno, que no sé si sabéis, conocéis el libro de Utopía de Tomás Moro, donde plantea una sociedad ideal en una isla, ¿no? Y al mismo tiempo, el pensamiento utópico, la utopía como proyecto, ¿no?, nace de las crisis, nace del dolor, nace de las situaciones injustas y, de hecho, uno de sus cometidos es señalar precisamente las fallas del presente en el cual se produce, ¿no? El optimismo en los planteamientos utópicos aparece precisamente en los momentos en los que es más necesario o se considera más necesario, y yo creo que ahora estamos como asistiendo a un aumento, ¿no?, a una presencia mayor de este tipo de discursos porque lo necesitamos. No creo que se deba únicamente a la cancelación del futuro, ¿no?, o al realismo capitalista y la fatiga distópica, sino que es un momento en el cual el optimismo tiene una función política y social y es absolutamente necesario para continuar como especie, diría. Entonces, bueno, Mike Davis, que es un sociólogo urbano que también ha trabajado mucho a Lefebvre, dice en un artículo que es bastante interesante, luego, por cierto, pasaré una bibliografía para quien esté interesado, con todos los artículos en los que me he basado y tal. En un artículo dice que debemos empezar a pensar como Noé.
porque dice que, dado que la mayoría de los árboles gigantescos de la historia ya se han talado, ¿no? La nueva arca deberá construirse con los materiales que encontremos a mano en las comunidades insurgentes, con tecnologías piratas, con medios de comunicación ilegales, en la ciencia rebelde, que ya la estamos viendo también con la revuelta científica de Extinction Rebellion, y las utopías olvidadas, ¿no? Y se pregunta en el artículo, ¿quién construirá el arca? ¿Quién construirá el arca? Entonces, bueno, el título habla precisamente de practicar la utopía, ¿no? Y un poco la idea es llegar a la conclusión de que somos nosotros quien debemos construirla, ¿no? en nuestros espacios. Pero bueno, sin caer en el fatalismo, como decía, pues la situación es muy cruda y en muchos sentidos, además, ¿no? En el sentido político, con el avance del fascismo, en el sentido cultural, en el sentido social, en el sentido ecológico. Y en esta situación, yo creo que todas estas derivas utópicas, estas disquisiciones sobre la utopía, tanto a nivel personal como colectivo, se verían atrapadas sin un elemento de fe, ¿no? Sin un elemento de apasionamiento, sin afecto, sin esperanza sobre el cual operar. Y sin ello nos vemos condenados a un bucle del cual no saldremos jamás. Por eso también introducir la práctica en la noción de utopía me parece interesante y ayuda a interrumpir precisamente ese bucle, ¿no? Ese torneo mental, introducir agencia, introducir capacidad de transformación como hacía Lefebvre al pensar la ciudad. Y esto nos trae elementos para la fe y para la esperanza, porque precisamente esas utopías, ¿no? Dependen de nuestras prácticas del presente, ¿no? Bueno, yo vengo de la disciplina arquitectónica y a menudo he pensado la utopía en el momento en el que me topé con ella en términos de planificación de proyectos urbanos. Entonces vais a ver una clara influencia de mi disciplina y pensaba mucho en las utopías geográficas. Pero poco a poco, si a alguien le interesa esta cuestión, quien se interese se encontrará, se topará con una extensísima tradición que tiene origen como en los estudios religiosos, ¿no? En la discusión política, filosófica y artística del pensamiento utópico, es decir, abarca muchísimo. Y creo que la discusión utópica, el pensamiento utópico, que ya tenemos algo abandonado y algo olvidado, como decía Mike Davis, debería dominar de forma más explícita, ¿no? El espacio de la discusión pública, que es un poco lo que vamos a hacer hoy en el curso. Pero eso, debería ser un primer paso fundamental para plantear cambios o para transitar hacia ellos, ¿no? Estuve mirando algunas definiciones interesantes de utopía y un poco la voluntad que teníamos en el curso era presentar la utopía como una educación del deseo, que esto a priori puede sonar extraño, ¿no? Dice Ruth Levitas, una socióloga, en un libro que se llama La utopía como método, plantea precisamente la utopía como método, como praxis, ¿no? Y dice que la expresión del deseo en la utopía, en el pensamiento utópico, es básicamente una expresión o una aspiración a una mejor forma de ser o de vivir, y que además se entrelaza a través de la cultura humana, ¿no? Que las expresiones utópicas de alguna manera exploran y traen a debate los posibles contenidos y contextos de ese florecimiento utópico, y ella entiende que es mucho más conveniente pensar la utopía no como un lugar hacia el que ir, que es como se ha presentado habitualmente, ¿no? Sino más bien como un método, como una praxis, ¿no? Y en este método ella describe como una reconstitución imaginaria de la sociedad, ¿no? Y argumenta que ese trabajo de imaginación lo necesitamos con absoluta urgencia si queremos comenzar a abordar todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Eso, como decía, aquí vamos a entender la utopía, ¿no? La praxis de la utopía como esa educación del deseo. ¿Por qué la educación del deseo? Porque por un lado venimos, como había dicho antes, ¿no? De una construcción del deseo absolutamente fósil, pero por otro lado el deseo es absolutamente
importante en la política. El deseo colectivo es un dispositivo político fundamental, ¿no? Que últimamente, como decía, ha ido ganando espacio en los discursos, pero es que sin él no hay demanda colectiva que aglutine fuerza social y popular como para tener algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, tales visiones del deseo no deberían ser un mero fantasma, ¿no? Y deberían estar, de alguna manera, fundamentadas histórica y empíricamente y ser demostrablemente practicables, ¿no? Todo pensamiento está atravesado de elementos prácticos y no hay práctica que esté libre al mismo tiempo del pensamiento teórico, ¿no? Entonces, en este sentido, la praxis utópica, la práctica de la utopía, no debería entender el pensamiento utópico como algo opuesto a su praxis, ¿no? Más bien hay una dialéctica entre el pensamiento y la praxis, entre el deseo y la práctica, entre la utopía y la instrumentalidad, ¿no? Que debemos contemplar y no pensar como meros opuestos. Bueno, sí, vale, entonces, practicar la utopía, como decía, ¿no? Ernst Bloch, que fue un filósofo muy importante alemán del siglo pasado, y tiene un libro muy bonito, de 3 tomos, bastante largo, que se llama Principio Esperanza, donde hace como un desarrollo muy extenso de la idea de la esperanza a lo largo de la historia de la humanidad. También era un teórico de la utopía, ¿no? Y él planteaba 2 tipos de utopía a lo largo de la historia de las utopías, que son las utopías del orden y las utopías de la libertad. Muchas de las utopías que se han planteado a lo largo de la historia y las que son más conocidas son utopías edénicas, es decir, utopías que buscan de alguna manera o que se lamentan del paraíso perdido, ¿no? Y buscan la vuelta al Edén, al orden y a la obediencia de alguna manera, con lo cual corresponden a una mirada más ordenadora. Y aquí hay una figura bastante importante en la tradición utópica, que es Henri de Saint-Simon, que fue uno de los fundadores del socialismo francés contemporáneo de Napoleón. Y plantea una idea que me parecía interesante de traer aquí para resignificar y trasladar al presente, que es la idea de lujo público. Y lo planteaba como una de esas arcas, ¿no?, que podríamos construir, el lujo público. En uno de sus textos dice, hablando del lujo público, por mucho tiempo el lujo se ha concentrado en los palacios de los reyes, en las moradas de los príncipes, en las mansiones y los castillos de unos pocos poderosos, y esta concentración es muy dañina para los intereses generales de la sociedad, ¿no? Las condiciones hoy son favorables para nacionalizar el lujo. El lujo se volverá útil y moral cuando toda la nación lo disfrute. A nuestro siglo se le ha concedido el honor y la ventaja de utilizar de manera directa, en combinaciones políticas, los progresos realizados por las ciencias exactas y por las bellas artes desde la época brillante de su regeneración. Esta idea de lujo público a día de hoy también la vemos de alguna manera reformulada en los discursos actuales, especialmente pues, del decrecimiento y del ecologismo. Y, por ejemplo, pues, Emilio Santiago, ¿no?, utiliza la palabra de lujosa pobreza, no sé si os suena, os resuena, o Serge Latouche, uno de los fundadores del decrecimiento, habla de abundancia frugal, ¿no? De alguna manera, estas ideas, en el fondo, lo que buscan es reformular las necesidades, ¿no? Plantearnos plantearnos una reflexión sobre cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos. Y esta es una discusión que se ha tenido a lo largo de todo el pensamiento utópico. Esta idea de lujo público más tarde la voy a traer a colación. Esto lo he puesto porque son carteles de Contra el Diluvio, no sé si conocéis el colectivo, pero los pondré en la bibliografía. Es un seminario que se dedica a traducir muchísimos artículos muy interesantes sobre toda la cuestión socioecológica, la política del cambio climático, etc. Y bueno, plantean también la idea de lujo público.
Dos utopías que me parecen importantes para plantear estas ideas de los lujos y tal son la de la izquierda que veis, que es un libro que se llama El año 2000, en inglés Looking Backward, de Edward Bellamy. Y este es básicamente uno de los escritos utópicos más influyentes del siglo XIX. En el momento en el que se publicó, poco tiempo después, surgieron movimientos insurgentes de masas y en Estados Unidos incluso aparecieron los Bellamy Clubs, ¿no? Que se dedicaban a discutir las ideas que planteaba. Este libro básicamente plantea la historia de un señor que se duerme y aparece en el año 2000, un señor de clase alta, y se encuentra con la utopía socialista. Este libro rechaza de alguna manera el enfoque que venía dándose en las utopías urbanas previas de las colonias, ¿no? Esa retirada al paraíso edénico, de esas colonias que fundaban sociedades ideales aisladas, ¿no? Como por ejemplo la de Fourier, Owen y otros visionarios neoclásicos como Ledoux o Boulez, y propone en su lugar una utopía urbana, que esto es algo bastante novedoso en el pensamiento utópico. Plantea una utopía en la ciudad, ¿no? Pero es que además plantea la idea del lujo público en la ciudad. En esta novela, de alguna manera, el lujo privado que tenían reyes y príncipes, ¿no? Que decía Saint-Simon, pasa a ser un lujo público. Y dice: ahora el esplendor de nuestra vida pública y común, en comparación con la sencillez de nuestra vida privada y doméstica, marca el contraste que el siglo XX guardará con el siglo XIX. Y no estaba tan alejado de la realidad, ¿no? Antes de Bellamy, el lujo, de alguna manera, fue condenado, ¿no? Por los utopistas porque implicaba para los pobres mayor trabajo, ¿no? Se consideraba una fuente de corrupción y se consideraba que el lujo, de alguna manera, minaba la moral cívica que debía prevalecer, ¿no? A partir del siglo XIX, con la revolución industrial y la mecanización, se hizo posible, ¿no? Vislumbrar la universalización de los lujos, porque ese trabajo lo realizarían, según ellos, las máquinas, ¿no? Y aquí yo pensaba mucho en comunismo de lujo totalmente automatizado, que es como una utopía tecnofuturista actual de Aaron Bastani, que tiene una clara herencia de ese pensamiento, ¿no? Entonces, estas virtudes de la simplicidad, a partir de Bellamy, se vieron desplazadas por un foco mucho mayor en esos lujos públicos, ¿no? Y en la participación pública de los placeres y del ocio, y las miradas optimistas y tecnoutópicas sobre el futuro, digamos que eclosionaron en esa época. Incluso en aquellos momentos empezaron a aparecer las ideas de la colonización del universo, etc. Influyó también pues las teorías de la ciudad-jardín, etcétera, e incluso la Comuna de París. La Comuna de París hablaba de lujos comunales, ¿no? Que no era otra cosa que lujos públicos. A la derecha veis noticias de ninguna parte, de William Morris. William Morris se considera uno de los fundadores o de los precursores del ecosocialismo, y él criticaría fortísimamente la obra de Bellamy porque planteaba precisamente que esa idea no tenía ningún tipo de conciencia ecológica, no era sostenible por ningún lado a nivel ecológico y no era consciente de lo que demandaba precisamente ese tipo de lujos que ellos planteaban, en el sentido ostentoso de la palabra. Por lo tanto, en Morris sí que aparece una mirada que a día de hoy está mucho más presente, que es la crítica a la mirada productivista del trabajo, que ningún otro utopista tuvo, que tuvo Morris, ¿no? Y que es una crítica histórica que se ha hecho desde el ecologismo a la mirada más clásica de la izquierda, ¿no? De la tradición obrera. Entonces, en esta época, posteriormente a estas dos obras que fueron fundacionales de alguna manera, en los años previos a la Guerra Civil Española o a la Segunda Guerra Mundial, en los años 10, 20, 30,
se plantearon, o sea, hubo una eclosión absoluta de pensamiento utópico. Se plantearon muchísimas teorías socialistas, utópicas, desde los constructivistas, como el Lissitzky. Aquí podéis ver una de sus utopías urbanas que planteaban la densificación de la ciudad en altura, y que proponían precisamente descongestionar la ciudad, ¿no? Planteaban también cuestiones como los clubes de ocio obrero, complejos colectivos, o sea, complejos deportivos populares y una serie de lujos públicos, o sea, recuperando esa idea de lujo público, traídos a la ciudad socialista. Incluso planteaban los cuidados comunitarios. Bien, pues en esta época también pues, empezaron a aparecer cosas como el socialismo utópico en Barcelona, ¿no? Entonces ahora os voy a contar como algunas de las incursiones utópicas que ha habido en la ciudad de Barcelona muy brevemente. Y la primera fue, bueno, el ensanche de Cerdá, que me imagino que no hace falta que lo explique. Cerdá es influido por el socialismo utópico en una vertiente más higienista y militar. Cerdá era ingeniero militar. Y básicamente lo que proponía era una ciudad jardín, ¿no? Proveniente de las ciudades inglesas, pero masificada en altura y donde cupieran tanques y se pudieran controlar las revueltas obreras. Pero también en esta época, bueno, esto es el ensanche que plantea Cerdá en planta para unir los diferentes núcleos previos al ensanche de Barcelona. Lo que no es tan conocido y que me parece muy interesante porque introduce toda la discusión de la ciudad y la ecología de forma muy novedosa en la historia de Barcelona es precisamente la Sociedad Cívica Ciudad Jardín y todo el constructo y toda la discusión urbanística que hubo alrededor con Cebrià de Montoliu. Cebrià de Montoliu fue un señor burgués catalán que se vio absolutamente, bueno, se quedó enamorado de las teorías inglesas de la ciudad jardín y lo quiso traer a Barcelona, ¿no? Entonces, en aquellos años, en los años a principios del siglo XX, en 1910 por ahí, se funda el Museo Social Popular de Barcelona, que actualmente todo su archivo está en la Biblioteca de Cataluña, que digamos que donde se pretendía de alguna manera construir en la ciudad la memoria popular, ¿no? y llevar todas las discusiones de la ciudad jardín y del urbanismo ecológico de aquellos momentos a la gente. Es decir, básicamente su función era, o su objetivo era, llevar todo ese pensamiento utópico, ecológicamente consciente, a las clases populares en Barcelona, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención de estos proyectos que planteaba Cebrià de Montoliu era una especie de solar punk o ecomodernismo del siglo XX en Barcelona. O sea, tenía un proyecto de extensión de molinos y de autoconsumo energético para la ciudad en Collserola. Es decir, estaba planteando cosas que se están haciendo a día de hoy. Y además, también de alguna manera replanteaba también desde una mirada, todo lo criticable que queráis, burguesa y una mirada bucólica de la naturaleza, la cuestión de la ecología urbana, pero planteó estas cuestiones que ahora están más de moda, ¿no? en aquellos años. Entonces, para mí, este proyecto debería ser mucho más conocido porque todos los proyectos de la ecología urbana actual que se está implementando en Barcelona beben de los planteamientos de Cebrià de Montoliu. De alguna manera, esta fue como una de las primeras utopías ecologistas, ¿no? En la ciudad de Barcelona. Incluso fundaron una revista, ¿no? Que lo llamaban el Boletín de Propaganda de la Ciudad Jardín, donde hacían desde críticas del desarrollo urbano que estaba teniendo la ciudad hasta traer imágenes de diferentes ciudades jardín que estaban apareciendo en otras ciudades. Y bueno, aquí veis imágenes de la teoría original de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, que bueno, no me voy a meter mucho a explicarla, si luego hay alguien interesado podemos explicarlo.
Otra de las utopías urbanas que apareció en Barcelona posteriormente, en los años 30, y que son más herederas del planteamiento del ensanche de Cerdà, son, bueno, todas las utopías o todo el pensamiento racionalista del GATPAC, del grupo de arquitectos y técnicos catalanes por el progreso de la arquitectura moderna, o algo así se llamaban, y plantearon el Plan Macià de Barcelona para la extensión urbana de Barcelona, que bueno, obedecía pues al pensamiento racionalista de Le Corbusier. Bueno, era heredero de ese racionalismo y fue tuvo también bastante desarrollo en ciertas extensiones de la ciudad de Barcelona. En la Casa Bloc, no sé si os suena, pero es como un icono bastante famoso de esta época. Y bueno, todas estas utopías evidentemente son criticables, ¿no? Pero son experiencias que son como mínimo interesantes para plantear discusiones sobre esta ciudad precisamente, ¿no? Después quería, una vez visto un poco sucintamente, ¿no?, cómo se han planteado las utopías, cómo se ha planteado el pensamiento utópico en la ciudad, creo que es muy interesante acudir a Terry Eagleton, ¿no? Terry Eagleton plantea precisamente la idea de las potencialidades y los límites que tiene el pensamiento utópico, ¿no? Este texto también lo pondré en la bibliografía y me parece como de los más interesantes que podéis leer, es un poco denso, eso sí, sobre el pensamiento utópico. Básicamente viene a decir que en el pensamiento utópico, sobre todo en el siglo XIX y XX, es ridículamente parecido a la realidad del presente que en realidad vivían. Y viene a decir que el pensamiento utópico de aquellas épocas son ridículamente parecidas a su presente, que en el fondo lo que planteaban eran fallas o problemas de los presentes que tenían, ¿no? Y entonces Eagleton lo que hace es acudir a Marx de nuevo y habla de cómo Marx miraba la utopía. Marx, en su mirada de la utopía, de alguna manera también hace ese giro, ese desplazamiento teórico que hace Lefebvre al plantear la agencia social, ¿no?, la capacidad de transformación que tenemos para transformar nuestra sociedad y nuestras ciudades, ¿no? Entonces, de alguna manera, Marx criticó a los socialistas utópicos que os he enseñado antes, como Cerdà o Fourier o Saint-Simon, porque precisamente decía que esas utopías eran absolutamente fantasiosas y eran elucubraciones que no estaban limitadas por los hechos materiales, ¿no?, por el metabolismo, que es un poco lo que venía a plantear Morris también. Y para Marx, sin embargo, la fuerza de la utopía es la forma en la que interroga el presente para romper precisamente con ese presente, ¿no?, con su lógica de dominación y vislumbrar alguna cosa diferente, algún espectro de otra cosa presente, implícita en ese presente. Si el objeto de la actividad intelectual de Marx era transformar el mundo, ¿no?, porque era una de las grandes premisas del pensamiento marxista, la gran pregunta aquí entonces sobre el pensamiento utópico es qué tipos de actividades, ¿no?, y capacidades pueden prefigurar precisamente esa utopía, ¿no? Entonces, para Eagleton, el auténtico pensamiento utópico se ocupa de aquellos elementos de ese sistema o de un sistema que tienen precisamente el potencial de deshacer ese sistema, es decir, las fallas del presente, ¿no? Sus contradicciones, sus grietas, allí donde la imposibilidad de perpetuarse como sistema reside, ¿no? Esas fallas donde podemos introducirnos y erosionar sus estructuras. Y de alguna manera la tarea política que planteaba Marx en la praxis de la utopía, ¿no?, era precisamente desbloquear las contradicciones que impiden la aparición histórica de la utopía, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos decir que la praxis utópica consiste en realidad en construir esos itinerarios hacia otros lugares y seguir construyendo esos otros lugares mientras profundizamos las grietas del orden establecido, ¿no? Y esto, para mí, plantea necesariamente, inevitablemente, la idea del poder político.
es decir, del poder popular y la capacidad, ¿no?, para precisamente meternos en esas grietas y transformar ese lugar que queremos transformar, ¿no? Y ahí está como uno de los grandes retos de la praxis de la utopía, la acumulación de poder popular. Entonces, en ese sentido, Lefebvre también vira hacia ahí, ¿no? La utopía, siguiendo estas ideas, no tiene ningún sentido como lugar utópico o como no lugar, sino que tiene sentido desde su práctica. Es decir, si pretendemos pensar la utopía y practicar el optimismo, hemos de practicarlo como tal. Entonces, esto nos lleva, y aquí voy a meter un poco de trasfondo político, ¿no?, más, la idea de la estrategia, ¿no? Creo que no me va a dar tiempo, pero luego si da tiempo puedo comentarlo. Leyendo sobre el deseo, me hacía la pregunta, ¿no?, de qué papel tiene el deseo, ¿no? Y decía, vale, si ahora todo lo que se reclama en los discursos políticos más transformadores es la transformación del deseo, ¿no?, o reconfigurar ese deseo fósil del que venimos, podríamos hacer la pregunta equivalente en el sentido opuesto, ¿no? ¿Es el deseo el que nos ha traído hasta aquí? Entonces, bueno, aquí, si hablamos del aquí, ¿no?, podríamos hablar de los deseos de la sociedad consumista, ¿no?, y de cómo el hiperconsumo de alguna manera modula muchos de nuestros afectos. Y si no me da tiempo os daré la referencia, pero hay unos autores que precisamente establecen una línea histórica de cómo ese deseo, cómo la sociedad consumista se construyó a partir de los años 50 y que en el fondo el deseo que nos configura actualmente fue fruto de una estrategia. Es decir, la estrategia también está ligada a la utopía necesariamente, la estrategia de la utopía capitalista. Entonces, bueno, la estrategia es un elemento fundamental también para nosotros y lo que buscamos es transformar y afrontar, ¿no?, la crisis ecológica, ¿no? La utopía, la praxis de la utopía no ha de estar exenta de un pensamiento mínimamente estratégico. Entonces, cuando hablamos de deseo en términos ecológicos, en este sentido, deberíamos asumir necesariamente y responsabilizarnos de esa idea el concepto de límite, ¿no? Porque apuntar a un mundo con límites en una utopía pasa por también reconfigurar esos deseos desde esa noción. Y apuntar a un mundo con límites no significa apuntar a un mundo exento de libertad, ¿no? Aquí hay un punto ciego donde el movimiento ecologista y este tipo de discursos se suelen topar con una piedra en el camino, ¿no? Insistir en conjugar esos límites con las fallas del presente y los deseos humanos con una base material viable es uno de los lugares a los que deberíamos ir con más insistencia. Entonces, bueno, no sé ya ni en qué diapositiva estoy, pero dada la situación en la que estamos, ¿no?, y siguiendo con esta cuestión de la estrategia, actualmente, como decía, estamos en una situación de victoria antropológica absoluta del neoliberalismo, que constituye un sabotaje permanente, ¿no?, a cualquier proyecto utópico con vocación emancipadora, ¿no? Nos faltan espacios para la vida cotidiana, estamos fragmentados socialmente, estamos precarizadas, el individualismo está extendido por todo, ¿no? Y en este sentido, pensar en utopías concretas, pensar en la praxis de la utopía, de alguna manera también supone aplicar esta estrategia e identificar los espacios en los que esas grietas se dan, ¿no?, y esa utopía podría extenderse, ¿no? De alguna manera, batallas ganables, ¿no?, que instauren nuevas sensaciones, nuevas estructuras de sentimiento y aceleren esas contradicciones del sistema o del espacio que pretendemos transformar, ¿no? Entonces, aquí estuve hace poco en una charla de Emilio Santiago que versaba precisamente sobre la estrategia, también la pondré en la bibliografía por si a alguien le interesa, y Emilio era como muy claro y muy directo, ¿no? Y venía a decir,
bueno, uno de sus lemas es que tanto Green New Deal como sea necesario, viene un poco del reformismo, ¿no? Y tanto de crecimiento como sea posible. Entonces, para él, los primeros pasos que deberíamos dar a nivel social en esa dirección utópica serían, en primer lugar, construir comunidad, ¿no? Realmente somos sociedades actualmente dramáticamente fragmentadas. Y en ese campo la práctica utópica tiene muchísimo que explorar. Es decir, necesitamos urgentemente empezar a construir comunidad, y no hablo de comunidades retiradas en colonias, hablo de comunidades en la propia ciudad, ¿no? Practicar la sociabilidad. Y por otro lado, también necesitamos, con Emilio, cada vez más rompehielos ideológicos del sentido común que agrieten esas estructuras y que vayan en la línea de identificar fallas en el presente, ¿no? Y un elemento muy claro es el trabajo, el tiempo libre, ¿no? El ocio, la precarización de la vida y la falta de tiempo libre, la estructura de propiedad, con la vivienda y la energía, ¿no? Y ahí estamos viendo algo muy evidente, que es la insostenibilidad de los alquileres y del precio de la vivienda y de la energía actualmente, ¿no? Y también en el planteamiento de modos de vida absolutamente diferentes, ¿no? Hay algo que ocurre en la ciudad y que es un potencial que creo que se ve muy pocas veces también en el pensamiento utópico y transformador, y es precisamente que una ciudad post-carbono, una ciudad sin emisiones, clarísimamente consiste en dar prioridad a los lujos públicos, ¿no? Por eso hablaba de lujos públicos. Es decir, una sociedad baja en carbono es una sociedad que comparte la movilidad, es una sociedad que a través de la, por ejemplo, ¿no?, de la construcción de comunidades energéticas es capaz de autogestionar su consumo energético, construir otra cultura de la energía y hacerlo en colectivo. Es decir, muchas de las soluciones que necesitamos en la ciudad, en la dirección de una reducción drástica de las emisiones de carbono y una mejora de las condiciones de vida, pasa necesariamente por esos lujos públicos. Entonces, los lujos públicos son un espacio donde no estamos explorando lo suficiente desde la praxis urbana y desde el pensamiento político, ¿no? Y ese espíritu comunitario, además, que plantean los lujos públicos y los bienes colectivos, va también en esa línea, ¿no?, de restablecer o restaurar una sociabilidad que está viéndose cada vez más precarizada, ¿no? Entonces, la ciudad es un espacio absolutamente crucial y estratégico para practicar y pensar la utopía, ¿no? Dice Mike Davis en esta línea que el genio ecológico de la ciudad sigue guardando una fuerza enorme y en gran medida ocultada, ¿no? Y bueno, eso, como decía, esa riqueza pública que ya está presente en las ciudades representa una alternativa clarísima y feliz, ¿no? Llena de vida, llena de nivel de vida, ¿no? Y de promesas de un futuro mucho mejor, incluso con la situación desoladora en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, quería para terminar plantear algunas ideas de espectros, ¿no?, de ese poscapitalismo, de esa ciudad, de esos hilos utópicos que nos aparecen desde diferentes espacios y de los cuales podemos tirar, ¿no?, que son, bueno, estos que os voy a presentar ahora. El ecologismo, en el estado en el que está ahora, y lo digo desde dentro, yo creo que ya ha pasado una fase, ¿no? Y hay cierto consenso de la crisis socioecológica en la que nos encontramos, y creo que está maduro, ¿no?, para pasar a una siguiente fase más ofensiva, más afirmativa, como decía Eudald, ¿no?, y trascender su propio discurso y comenzar a producir, ¿no?, o provocar esas rupturas del presente o producir esos imaginarios a través de la praxis de la utopía, de la acción política, de esa práctica utópica de forma mucho más intensa de la que lo venía haciendo, ¿no? Porque muchas veces me da la sensación también de que nos quedamos estancados ahí, ¿no? Llegamos a la conclusión de que necesitamos nuevos imaginarios, ¿no?, nuevos deseos, pero ¿cuáles, no?
¿Cómo? ¿De dónde tiramos? O sea, ¿cómo lo hacemos imagen? ¿Cómo lo constituimos, ¿no? Y entonces, bueno, hay ciertos hilos de los que tirar que me parecen interesantes, que probablemente haya muchos más, que pueden ayudar o pueden ser un pozo desde el cual construyamos imágenes en esa dirección, ¿no? Uno es el Solar Punk, que no sé si os suena o si lo conocéis. Esto pretendía ser un vídeo, que no sé si... vale. En realidad esto es un anuncio, ¿vale? Pero creo que tiene una imagen muy parecida, se hizo bastante famoso cuando salió, tiene una imagen muy parecida de lo que podría ser una utopía ecosocial. Tiene sonido. Y va un poco en esa línea optimista. This place is yours now. It's a handful, but nothing worth doing is easy. The land is more than just dirt. If you look after it, it will feed you forever. You're a smart one. I know you'll be okay come rain or shine. And remember, a business is only as good as its people, so treat them well. Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. So, eat well, Alice, and keep planting those seeds. Because how we eat today feeds tomorrow. Bueno, esta es la empresa. A ver. Ups. Se ha reproducido un vídeo que he hecho. Perdón. ¿Ya? Ups. Dale tú. La he liado. Vale. Vamos al final. Ya queda poco, perdón. Vale, este es el Solar Punk. A ver, esto en realidad tiene como una estética un poco más propia que he hecho. ¿Ya? Sí. Vale. En realidad este vídeo tiene una estética mucho más cercana al ecomodernismo, que ahora os lo presentaré un poco. Podríamos hablar de la viabilidad material de la ciudad que sale al fondo, ¿no? Y de lo extensible que serían las mayorías sociales, pero un poco la idea es esa, ¿no? Esa es la sensación que busca el Solar Punk, que es una especie de movimiento, podríamos llamarlo así, ¿no? Cultural, político también, que lo que busca es plantear otra mirada más optimista, ¿no? En esta línea de pensamiento utópico frente a la crisis ecológica, ¿no? Y lo que hace es aprovechar muchas de los medios de masas, ¿no? Redes sociales, tecnologías actuales, etcétera, para intentar difundir un mensaje más positivo. Es cuestionable y es discutible, soy consciente de ello. Otra línea que ha aparecido también, ¿no? En estas estéticas de las utopías por venir es el ecomodernismo. El ecomodernismo, no sé si Andreu lo mencionó, o bueno, habla mucho de él. Realmente es una herramienta de propaganda, tal y como se utiliza actualmente, ¿no? Se parece muchísimo a la imagen que veis de la izquierda, que básicamente son propuestas inmobiliarias para transformar ciudades y seguir urbanizando la naturaleza, y que responden a un imaginario claramente burgués, no extensible a mayorías sociales, ¿no? ¿Quién se puede pagar una casa en esa ecociudad, ¿no? Pero es que aquí hay una cosa que creo que no está muy extendida, y es que el ecomodernismo, tal y como se denomina, en realidad no es ecomodernismo, porque si hacemos un poco de memoria histórica, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en William Morris, que es uno de los precursores del modernismo, ¿no?
vemos que los modernismos que surgieron a finales del siglo XIX precisamente lo que buscaban era romper con la sociedad o con la sociedad capitalista, básicamente, y no continuarla en la línea en la que lo continúan las imágenes del ecomodernismo, que son hegemónicas, ¿no? El ecomodernismo, tal y como se presenta habitualmente, no es ni eco, porque no es viable ecológicamente y evidentemente no es consciente del metabolismo, ni es modernismo. El modernismo es otra cosa diferente. Y en este sentido, pues Mark Fisher, ¿no?, hablaba de los modernismos populares. Aquí, bueno, también lo pondré en la bibliografía, pero hay muchísimas experiencias desde los diferentes modernismos del siglo XIX y del siglo XX que van en la línea realmente utópica y que son experiencias que os invito a explorar porque son inspiradoras y son preciosas, ¿no? Yo conozco ejemplos en la arquitectura que no sé si me va a dar tiempo a presentar, pero realmente son caminos hacia los que deberíamos ir, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno de los modernismos, aparte del de William Morris y los modernismos europeos que han surgido a lo largo de la historia, el modernismo yugoslavo, por ejemplo, o el modernismo del constructivismo de Lissitzky que os enseñaba antes, han aparecido modernismos negros. En los años 50, bueno, en un libro escrito por Fred Moten, que es un teórico cultural, precisamente describía toda la literatura, la poesía negra y la música de los años 50, que de alguna manera construyó una estética modernista que pretendía romper con muchos de los elementos dolorosos de su presente y que estaba muy unida a las tradiciones políticas de la diáspora africana, ¿no? Está también el modernismo islámico de diversos escritores, literatos que también planteaban rupturas también anticoloniales, ¿no? Con la sociedad de su momento, los modernismos anticoloniales del sur global. Podríamos quizás considerar modernismo aquello que ocurrió con Cebrià de Montoliu a principios del siglo XX en Barcelona. Todas esas construcciones utópicas que sí que eran conscientes o que sí que pretendían transformar la sociedad en una dirección emancipadora, ¿no? Sí que podrían considerarse modernismos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de reformular esa idea del ecomodernismo en otra dirección, ¿no? Y pongo la foto de la Superilla, que también es cuestionable y con la cual también tengo mis críticas, ¿no? Pero esa es una de las direcciones que podríamos tomar, ¿no? Y ya para terminar, bueno, hay también como diferentes hilos desde los cuales tirar cada uno en su posicionamiento, ¿no? Y desde con lo que se sienta más cómodo y tal, pero que claramente van en una dirección transformadora, ¿no? Que son pues las tres propuestas que han terminado saliendo de alguna manera a la crisis ecológica, tanto a nivel institucional como social, que son a la izquierda, veis, bueno, uno de los libros que son referencia del Green New Deal, ¿no? Hay muchos tipos de Green New Deal y esto es otra discusión también, pero este libro os lo recomiendo, está muy bien escrito también, está en inglés lo único, no sé si lo van a traducir al castellano, pero plantea precisamente esas derivas utópicas conscientes y planificadas, ¿no? Estratégicas, para afrontar la crisis ecológica. En medio veis un libro que también, ahora sí, este sí se ha traducido recientemente al castellano, que es Menos es más, de Jason Hickel. Jason Hickel, de hecho, vive en Barcelona y es profesor del ICTA. Pero es una de las referencias de crecimiento, ¿no? Actuales. Lo pongo a él y no pongo a otros porque me parece que este libro expresa muy bien muchas cosas, muchas bondades del decrecimiento que no es tan fácil expresar, y creo que ese tío tiene una capacidad de comunicación política increíble. O sea, este libro está muy bien, ¿no? La presentación también os la pasaré, o sea, todas estas referencias las vais a tener. Y a la derecha, que es un poco donde yo me he aproximado más, la vertiente más ecosocialista, ¿no? que sí que viene como de una tradición más marxista, pero que igualmente plantea derivas utópicas y formas de gobernar esas utopías o ecotopías que son viables e interesantes y necesarias políticamente actualmente, ¿no?
Y bueno, no sé cuánto tiempo queda, más o menos, he ido bien de tiempo. Entonces, ya para terminar, bueno, aparte de las preguntas que queráis hacer y yo pueda responder, me parecía interesante plantear esta pregunta y dar un poco la palabra a las personas que están aquí para que, si quieren, expresen, ¿no?, su propia utopía. Y planteaba esta pregunta, ¿no? Esta pregunta la hace William Morris en una conferencia que da en 1884, que también está escrita en un libro que lo pondré como referencia, que se llama «Cómo vivimos y cómo podríamos vivir», ¿no? Para mí esta pregunta, o sea, si realmente uno la lee, ¿no?, interioriza la pregunta y se la plantea en su vida, ¿no?, se plantea su vida y dice ¿cómo vivo?, ¿no?, y ¿cómo podría vivir? Pues yo cuando me la hice casi me recorría un escalofrío por el cuerpo, ¿no? Porque realmente si vemos todas las fallas de nuestro presente personal, ¿no?, de nuestra dimensión más cercana, y vemos la situación en la que estamos, ¿no? Yo como persona joven precarizada que vive explotada básicamente y que no tiene mucho tiempo libre, y piensa, en contraste con esto, si pensamos en cómo podríamos vivir, ¿no?, cómo podríamos disfrutar de esos lujos públicos mucho más, pues no sé, como mínimo te inquieta, ¿no?, te afecta o te hace plantearte cosas, ¿no? Me parece una frase muy elocuente y que de alguna manera ese contraste, ¿no?, esa aspiración o ese pensamiento de la posibilidad sobre cómo podríamos vivir, para mí es la semilla del pensamiento utópico. Es lo que a mí, por ejemplo, pues me hace pensar en una vida mejor. Y creo que es la pregunta que se han hecho pues todas estas personas, ¿no?, que han planteado ideas diferentes y que buscan romper con las fallas del presente, ¿no? Entonces, bueno, quería plantearos la pregunta si queréis responderla y si no, pues si queréis intervenir o lo que sea, por mi parte cerraría. Gracias. Romper el hielo también es... No hay preguntas, no hay ganas de compartir utopías o dudas o problemas que plantear. Gracias. Muchas gracias por esta charla, era súper interesante. Yo tengo una pregunta para ti, quizás para otros también. Doy talleres sobre como el cambio climático, cosas así, y también hay una parte en esos talleres donde intentamos imaginar cómo podemos vivir de otra manera, pero es muy difícil hacer que los participantes pongan en cuestión pues eso, cómo vivimos, cómo trabajamos. Básicamente poner en cuestión la propiedad, el trabajo, la moneda, esas cosas. Entonces quería saber si teníais unos consejos, unas experiencias para conseguir eso. Gracias. ¿Hay alguien que quiera contestarle o contesto yo? Pues es una pregunta que creo que se hace todo el mundo todo el tiempo, ¿no?, todos los movimientos sociales, y que creo que también responde a los momentos sociales y políticos en los que nos encontramos. Creo que hay momentos donde es más fácil cuestionar ciertas cosas y plantear ciertas preguntas, ¿no?, por una pura cuestión coyuntural y contextual, que otros. Por ejemplo, ahora con toda la cuestión de la crisis energética, ¿no?, o los problemas con el alquiler o los problemas con la sanidad pública, con todas las movilizaciones que está habiendo actualmente en Madrid, ¿no?, momentos en los cuales son evidentes para una mayoría social, para el sentido común, ¿no?, los problemas, esas fallas del presente, ¿no?, creo que esos momentos son estratégicos para precisamente ponerlos en cuestión, ¿no? Es decir, creo que aquí también hay un componente de lectura del momento histórico, del momento político, donde hay que aprovechar y hay que identificar, ¿no?, cuáles son precisamente esas batallas ganables. Un ejemplo, por ejemplo, del que
hablaba Emilio en esta conferencia que recordaba, era la batalla del coche o la cuestión de las empresas automovilísticas. Ahora con la crisis energética creo que es evidente, ¿no? que si no es ahora, en los próximos años, va a haber problemas con los sindicatos de trabajadores del sector automovilístico, porque no va a ser viable. Es decir, va a haber un conflicto ahí, ¿no? Entonces, articular esa crítica bien articulada y articular una serie de demandas transitorias, ¿no? que contribuyan a romper, a resquebrajar todo eso en esos momentos coyunturales que van a venir sí o sí por una pura cuestión material, es aproximarse desde la estrategia, ¿no? O sea, creo que es el mejor camino, la mejor vía para plantear esas preguntas que de otra manera uno no se plantearía. O sea, yo creo que un poco el camino va por ahí y esa estrategia que muchos movimientos siguen. Hola, bueno, felicitarte por cómo has ido desarrollando tu intervención y pedirte a ver si puedes desarrollar un poco más lo del ecomodernismo. No te he acabado de entender. Vale. O sea, he entendido que la de la izquierda no sé si te referías a la derecha, y después, en la pregunta cómo vivimos y cómo podríamos vivir, ¿cómo contemplas o cómo piensas en el mundo cooperativo? Vale. Lo del ecomodernismo, ¿puedo usar internet? Vale, es que se va a ver más fácil, yo creo. Básicamente es como... bueno, hay un manifiesto, que es el manifiesto ecomodernista, que se hizo desde un instituto norteamericano que básicamente está compuesto por CEOs de grandes empresas, ¿no? que están interesadas desde el capitalismo verde, es básicamente la estética del capitalismo verde. Es decir, toda esa propaganda, ¿no? que pretende venderse como solucionar la crisis ecológica, pero que en el fondo es una mercantilización y una fetichización, ¿no? de la crisis ecológica. Y si, por ejemplo, buscas ecomodernismo en Internet, pues te aparece toda esa estética, ¿no? todo ese imaginario, por ejemplo, ¿no? Que parecen más... O sea, son ideaciones de ciudades, ¿no? Ideaciones de soluciones, el coche eléctrico... todas estas propuestas que se están haciendo desde el capitalismo para solventar la crisis ecológica. De alguna manera, esta es la estética que surge de eso, ¿no? Y que es muy cuestionable a nivel material. Nada, simplemente eso. Entonces, el manifiesto que también lo puedo poner en las referencias bibliográficas, básicamente lo que hace es un statement de por qué el movimiento ecologista ha fracasado, básicamente impugnan al movimiento ecologista y a los movimientos transformadores y por qué una solución tecnológica, es básicamente puro tecnoutopismo, solucionará la crisis ecológica. Básicamente niegan la capacidad social, la agencia social en todo esto. Y es un poco esa estética que se plantean, que es como una imagen muy extendida, muy hegemónica. Y luego lo del cooperativismo, pues, o sea, claro, me parece necesario, ¿no? Toda esta cuestión de los comunes urbanos, la cuestión de la economía social y solidaria, los planteamientos cooperativos, para mí son un camino ineludible, ¿no? en esta reconfiguración de las economías urbanas, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de consumo, las cooperativas agroecológicas que tienen tanta presencia aquí, las cooperativas energéticas. Esa reconstrucción de la cultura energética pasa necesariamente por una mirada cooperativa y aquí te puedes meter en discusiones sobre hasta qué punto descentralizar o centralizar las soluciones energéticas, ¿no? Que esto ya es como una cosa un poco más técnica, pero creo que Barcelona y Cataluña concretamente, junto al País Vasco, son espacios donde hay muchísima más capacidad, ¿no? para construir esas otras alternativas desde ahí, porque hay una tradición inmensamente rica. Bueno, yo he vivido 8 años en Barcelona y me he quedado fascinada con esa cultura. Gemma, desde casa pregunta Rafael, bueno, en primer lugar te felicita por la conferencia y por el curso
Y luego pregunta si se te ocurre alguna ciudad del mundo que se aproxime a la ciudad ecoutópica, que aunque haya modelos distintos, según tu punto de vista, ¿cuál sería la ciudad que se acercaría a un modelo más amable con el medio ambiente? No tengo ni idea. Hay barrios, hay proyectos que también puedo referenciar en la bibliografía y tal. Hay experiencias, ¿no? Que han buscado acercarse a esos planteamientos, pero sinceramente, si yo tuviera que pensar como en una ciudad deseable, pues podría ser Barcelona si no tuviera los precios que tiene, ¿no? Pero Barcelona creo que precisamente tiene muchísima capacidad, o alguna ciudad del País Vasco, Vitoria, ¿no? Vitoria que tiene, de hecho fue ciudad verde hace unos años, pero tiene una infraestructura verde, un proyecto de infraestructura verde súper interesante. Se hizo hace unos años, ¿no? Pero Barcelona para mí, precisamente por todo ese tejido social que tiene y la cultura política que tiene, creo que sería un lugar donde hay muchísima potencialidad para ir hacia esos caminos. No sé si actualmente existe, realmente no me lo he planteado, ¿no? Si realmente existe algún lugar así, que no sea alguna comunidad zapatista, no sé. Gracias, Gemma, por tu intervención. Te quería preguntar que yo soy de Teruel y, bueno, en mi zona ahora están poniendo muchos molinos, muchos parques eólicos y hay mucha polémica. Entonces mi punto de vista es, claro, las energías renovables están muy bien, etcétera, pero también tiene este impacto. Entonces, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál es el punto medio que podríamos encontrar en esto? Porque ahora mismo también con la película que ha salido, Asbestas, ahí también hay una gran polémica y, bueno, quería preguntarte sobre esto. ¿Cuál es tu opinión? Tampoco es que me haya formado una opinión muy clara, porque es un debate que está ahora, que está absolutamente activo y lo sigo y soy consciente, ¿no? Pero voy a ser un poco provocadora con esto, ¿vale? Pero sí que a veces intuyo una cierta hipocresía en estos planteamientos, ¿no? Porque no poner ciertas instalaciones que se necesitan para descarbonizar en ciertos espacios, que eso es algo que evidentemente debería pasar por un proceso claramente democrático y debería negociarse eso. O sea, en ningún caso pienso que debieran imponerse desde espacios o desde entidades ajenas al espacio en el que se vive, ¿no? Pero si necesitamos hacer una transición energética, porque es que lo necesitamos a nivel material y de forma urgente, y es el momento de hacerlo, y hay una necesidad social evidente, ¿no? Claro, las renovables sí, pero no así, ¿no? Cuando planteamos no así, ¿qué alternativa planteamos? Ponerlas en África, o no sé, externalizar aún más nuestras fronteras. Entonces, ese extractivismo es problemático, pero creo que también hay un componente un poco NIMBY, de Not in My Backyard, ¿no? Que es un poco hipócrita. Entonces, creo que todas las partes, tanto los que están más interesados en implantar renovables como los que no, deberían hacer un ejercicio de honestidad. O sea, evidentemente va a haber un impacto y va a haber un cambio en nuestros paisajes que debemos asumir, contemplar y con el cual debemos lidiar. ¿Que me gusta? Pues no, para mí no es lo más ideal, pero ¿qué otra alternativa tenemos, no? No sé. Gracias. Hablaste de metabolismo de las ciudades antes y quería saber, según tú, ¿las ciudades de 1, 2, 5, 20 millones de habitantes tienen futuro realmente con pues, menos o nada más de energías fósiles? Creo que no puede ser de otra forma, de hecho.
Esto es lo mismo, ¿no? O sea, cuando pensamos en toda esta cuestión del mundo que se nos viene y de la viabilidad o de la habitabilidad, ¿no? Porque al final lo que estás planteando es una cuestión de habitabilidad. ¿Qué hacemos si todos esos espacios que ya han sido colonizados y que ya se han construido como un hábitat humano ya no son habitables? ¿Qué va a pasar, no? Evidentemente va a haber muchas migraciones y va a haber que reconfigurar o configurar nuevos espacios para vivir en ellos, ¿no? Pero no creo que sea viable tampoco una ruralización completa de la sociedad. Creo que la alternativa va a ser probablemente más compleja y más híbrida, ¿no? Esas ciudades grandes cuyas poblaciones de 20 millones o de los que sean no son trasladables por entero a otros territorios, creo que se han de reformar y reformular. Entonces, creo que habrá un proceso de reforma urbana muy intenso, que si se gestiona desde la ciudad capitalista y neoliberal va a ser muy problemático, pero que va a ser inevitable, pienso. Es decir, creo que vamos a tener que pensar desde otro lado, ¿no? De cómo reconstruimos y cómo replanteamos nuestras ciudades desde la reforma. No sé decirte más detalle. Bueno, el compañero iba junto a la otra pregunta que han hecho antes o la reflexión. Desde el pragmatismo, bueno, no sé, empírico, le hice esta misma pregunta a Andreu, lo increpé fuera, básicamente, porque se comió todo el tiempo. ¿Cómo trasladar? Es decir, yo creo que el hilo conductor, ¿no? de cada sesión, yo por lo menos desde mi perspectiva o desde mi objetivo que quería conseguir con este curso, el cómo poder pasar a la acción, ¿no? con ejemplos, con experiencias desde muchos puntos de vista, ¿no? Andreu le hice esa misma pregunta, cómo él traslada ese convencimiento, ese activismo a su lado más profesional, ¿no? Porque comentó que ahora mismo estaba de excedencia y que trabajaba para la administración pública, cosa que es un ente y es un ecosistema, también se podría decir, especial, y que muchas veces es el primero que va retrasado y que pone esos impedimentos, ¿no? Y antes también has comentado que estabas llevando una vida paralela, precarizada, etcétera, en un instituto de arquitectura, ¿no? En un estudio. En un estudio de arquitectura, pues la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa frustración diaria que entiendo que tienes cuando tienes que afrontar con proyectos o con demandas, eso, que al final es como se tiene que hacer porque tengo que pagar ese alquiler que me mantiene precarizada y tengo que sacar el tiempo para venir a este curso o un largo etcétera, ¿no? Sí. Como ya más del punto menos teórico y más práctica, de casi budista, ¿no? Es decir, cómo me mantengo firme y no decaigo y muero en el intento, ¿no? Para los que digamos que estamos ahí como que en la pelea constante con la administración, en mi caso, ¿no? Tremenda pregunta. Bueno, Andreu también se rajó un poco, cosa que me parece bien también, ¿eh? No lo llevo bien. Vale. No, está bien también saber, y le dije exactamente lo mismo a Andreu. Está guay también ver cómo no eres la única persona que desespera, ¿no? Y estás ahí como, hostia, sí. Qué mal todo, ¿no? Pero tanto en la universidad como... O sea, Fridays, ¿vale? Fridays, que fue el momento donde tuve una militancia más extremadamente intensa, y fue muy intensa, y aquí me saltan unos párrafos porque no me da tiempo, pero iba a hablar de la contradicción entre la utopía y las vías para llegar a la utopía, ¿no? Que a menudo son el camino contrario a lo que estamos buscando, y todo acaba muchas veces sostenidos por ciertas heroicidades militantes que son muy poco sostenibles, tanto a nivel mental como emocional como afectivo, y que son pues otra de las grandes paradojas, ¿no? De todo esto.
¿Cómo lo llevo? Pues mal. O sea, en Fridays básicamente te cuento lo que hacía. Me dedicaba básicamente a ir a la universidad mientras estudiaba arquitectura, ¿no? Que no es una carrera que exija poco tiempo y yo no soy una persona que tampoco se exija poco. Entonces dedicaba muchísimo tiempo a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? En la universidad y a dormir muy poco. Y todo eso se sostuvo durante 2 o 3 años a costa de un convencimiento extremo. Y fue algo que no me ha pasado en la vida. Y Fridays sí que fue como un momento para mí donde confluyeron, no sé exactamente cómo, un momento histórico, ¿no? y un convencimiento colectivo que terminó aglutinando muchísimas energías. Y se terminó sosteniendo sobre esas energías durante 3 años. ¿Que puedo repetir eso? ¿Si me veo capaz de repetir eso ahora mismo? No. O sea, ahora mismo, pues eso, tengo un trabajo asalariado de 40 horas a la semana donde pues dedico el tiempo que tengo que dedicar al trabajo y salgo a las 7 de la tarde de trabajar y salgo de noche, en invierno, y es un poco deprimente y mientras tener que esto de alguna manera también es hacer algo de militancia, ¿no? Es seguir pensando, seguir comunicando, también enfrentarse a un público, que no es fácil para mí, que yo tengo pánico escénico, o sea, antes de esto estaba muriéndome, ¿vale? No es fácil, no es sostenible, es muy frustrante. Y claro, trabajar en un estudio tampoco es mi proyecto personal, pero es que yo estoy en un momento vital, porque soy un poco joven, donde no sé qué narices hacer con mi vida y cómo situar, cómo ubicar el ecologismo, ¿no? Y toda la dimensión del ecologismo que a mí me compromete, evidentemente, en mi vida. Cuando alguien no logra tampoco hacer confluir, ¿no? Un proyecto personal con un proyecto político, pues es muy difícil vivir con salud mental, ¿no? Y todo eso pues recae también sobre la crisis de salud mental que estamos viviendo, especialmente la gente joven y precarizada. Que me imagino que es como una experiencia común en muchas de las caras que veo absolutamente tristes. Puedes contarme tu experiencia, si quieres. Nada, no, era más... Veo a alguien compartir. No, que va, era más por... Bueno, para mí la conclusión que saco un poco de todos los hilos, ya digo, desde muchas perspectivas distintas y para mí algunas más alcanzables o más a nivel teórico o intelectual, es un poco casi como la práctica meditativa del estar en el ahora y centrarte en las pequeñas cosas que se pueden hacer, como venir aquí o, como dijo Andreu, doncs, permitirte el lujo de poderte coger un año sabático para dedicarte a esto, ¿no? O a escribir un libro o a difundir X cosa, ¿no? O centrarse en eso, de si tú tienes el sábado libre y vas a una concentración, pues intentar como mantener el foco a lo positivo, ¿no? Que son esos espacios, ese tiempo, ¿no? Y bueno, sí, bueno, nada, intentando estar allí, ¿no? Pero es que cuesta. El tiempo es una cuestión fundamental y yo cada vez me doy más cuenta de eso. O sea, para mí la cuestión de la reducción de la jornada laboral me parece absolutamente estratégico, aunque no sea algo directamente ecologista, ¿no? Me parece absolutamente estratégico para poder simplemente permitir la vida. O sea, sin eso no hay activismo ni heroicidad militante que aborde esto. O sea, y para mí esa es una de las luchas más claras y evidentes ahora mismo. Y que además es ganable, porque es que es de sentido común, o sea, no es sostenible esta vida. Bueno, no sé si alguien quiere como intervenir más, pero nos hemos pasado 6 minutos. Sí, creo que ya, bueno, como hemos agotado el tiempo, creo que ya solo queda darte las gracias, Gemma, por venir hoy y a todas y todas las que habéis asistido a este curso. Y yo solo quería decir que, bueno, cada uno desde nuestro pequeño espacio, desde la cultura, lo que intentamos hacer es eso, es crear lugares de encuentro donde al menos poder compartir estas inquietudes. Y como creo que decía Emilio Santiago el año pasado en un curso en el que participó aquí, el poder estar aquí todas juntas y hablar de esta cuestión ya es en sí un acto de acción política. Poco a poco yo creo que tenemos que ir sumando, ¿no?, a estos pequeños actos que darán lugar a otras cosas en otros espacios fuera de, ¿no?, de este centro cultural, por ejemplo.
solo quería acabar con esta pequeña nota de esperanza, porque creo que lo importante es preservar precisamente esta esperanza, ¿no? Sí. Y otra vez, gracias a todos. Gracias.